que ya sabemos derivar por definición, estamos en condiciones de aprender cuáles son las reglas prácticas que nos van a permitir derivar funciones más complejas. En este caso, la primera regla que vamos a estudiar es la derivada de la suma o de la resta. Entonces, si yo tengo dos funciones derivables, f y g, ¿sí? La suma o la resta de esas dos funciones derivada es la suma o la resta de cada una derivada por separado. Por otro lado, si k es un número real, el producto de k por f derivado es la constante k por la derivada de la función f. Y si queremos derivar una constante, ¿qué sucede? Bueno, la derivada de un número constante es igual a 0. Entonces aquí tenemos nuestras tres primeras reglas de derivación. Y siguiendo con las reglas de derivación, ¿qué sucede cuando queremos derivar x elevado a alguna potencia? Bueno, entonces se baja esa potencia, se multiplica por x elevado a la n menos 1. Entonces, para entender esto mejor, veámoslo con algún ejemplo práctico. Supongamos que tenemos x al cubo y la queremos derivar. Entonces, si esta es nuestra función, ¿sí? Esta es nuestra función f, la derivada va a ser bajar el exponente y multiplicarlo por x elevado a la n menos 1. En este caso, como el exponente era 3, el n menos 1 va a ser 2. De la misma manera, si f, por ejemplo, fuera igual a x a la menos 3, ¿sí? La derivada de la función va a ser menos 3 por x a la menos 4. Resto 1 al exponente. En el caso de las funciones trigonométricas, después lo podemos probar, pero la derivada de la función seno de x es igual a coseno de x. Y la derivada de la función coseno de x es menos seno de x. El caso del producto de funciones es un poco más complejo. Veamos que la derivada del producto no es simplemente el producto de las derivadas. La derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado, de los términos que componen el producto de funciones. Y por supuesto también la derivada del cociente es un poquito más complicada. La derivada del cociente se hace de la siguiente manera. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por el segundo derivado, todo dividido el segundo al cuadrado. Recuerden que después vamos a probar algunas de estas reglas de derivación. Veamos un ejemplo de derivada del cociente bien sencillito. Supongamos que queremos derivar el cociente entre 2x más 1 dividido 3x. Entonces aplico la regla que vimos anteriormente, que era lo que decía, la derivada del primero, o sea, escribo el primero y lo tengo que derivar, por el segundo sin derivar. A este no lo derivo. Menos el primero, fíjense que tengo el cuidado de usar paréntesis, por el segundo derivado. Todo dividido, ¿sí? El término de divisor al cuadrado. Entonces empiezo a aplicar mi regla. La derivada del primero es derivar una suma de funciones, en este caso tengo que derivar 2x más 1, y eso es, la derivada del primer término me da 2 por x a la 0, que es 1, más 0, porque la derivada de una constante es 0, ¿sí? Por el segundo sin derivar, que lo escribo tal cual, menos, ¿sí? 2x más 1 por la derivada de 3x, que me da 3, porque la derivada de 3 por x es 3. Todo esto dividido 3x al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda esto? Me queda 2, en este término me queda 2 más 0, 2 por 3, x, 6x. Menos, ¿sí? ¿Qué tengo acá? 2 por 3, 6x menos 3. Todo esto sobre 3x al cuadrado. Fíjense que me quedaron 6x sumando con 6x restando. Entonces esto me queda menos 3 sobre x por 3 al cuadrado. Y este es el resultado de la derivada de la función original cociente que ahí teníamos escrita. Entonces supongamos que tenemos dos funciones que vamos a llamar f de x y g de x y armamos la composición f de g de x. Esta es una función derivable y considerando si f y g son funciones derivables, y la derivada vale, ¿sí? F' de g de x, ¿sí? Que es este término que tenemos de acá, multiplicado por g' de x.
Por ahí es difícil verlo así que vamos a verlo implementado en un ejemplo, que es lo que significa y por qué se llama regla de la cadena. Entonces, en nuestro ejemplo que vamos a ver, tenemos f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a coseno de x más 1. Entonces, si armamos la composición f de g de x, eso nos queda coseno de x más 1 elevado al cuadrado. O sea que g es la función de adentro, que es el coseno de x más 1, y la función de afuera es el x al cuadrado. Entonces, si derivamos esta función, ¿sí?, aplicando la regla que vimos recién, nos va a quedar, entonces, de esta manera nos queda la derivada de la función que tenemos más afuera, que es 2, ¿sí?, por coseno de x más 1. ¿Por qué? Porque me quedó derivado el cuadrado del coseno. Y ahora, por la derivada del argumento de la función, ¿sí?, el argumento de la función es coseno de x más 1, entonces la derivada es menos seno de x más 0. De manera que esto nos queda menos 2 por coseno de x más 1 por seno de x. ¿Y qué es lo que hicimos? Básicamente, lo que habíamos hablado de la regla. Vamos derivando en cadena de afuera hacia adentro la última función que aparece, ¿sí?, multiplicando por la derivada de la función que queda adentro. O sea, derivamos de afuera hacia adentro multiplicando por la función de adentro derivada.